siempre tuvimos buenos gimnastas aquí en la comuna principalmente, más que en la región. Pero Vallenar era una máquina de generar gimnastas de categoría. Como alumnos, nosotros fuimos los fundadores de la gimnasia prácticamente a nivel competitivo. Ahí comenzamos a construir la historia de la gimnasia en Vallenar, en ese campeonato. Teníamos un gran profesor, que es el profesor Irribarren, nos exigía mucho. Nosotros ocupamos el tercer lugar como equipo. Sí, la gimnasia quizás es parecida a la natación, donde uno trabaja todos los músculos del cuerpo humano. Entonces... Muy buenos deportistas, incluyendo nosotros. Salieron otros antes y otros. La generación de nosotros estuvo en el sudamericano. Eran prácticamente todo el día ahí entrenando y yo creo que ese esfuerzo desde chico y se debió a que nosotros estábamos 100% motivados con la gimnasia y era lo que más queríamos hacer. Reconocerle a Sergio que siempre estuvo exigiéndonos a nosotros, a los niños. A pesar de que tenemos historia, como Atacama, como Vallenar, tenemos historia de buenos gimnastas. Era un deporte sano, ya de mucha solidaridad entre los compañeros. Lo primero que se me viene a la cabeza es disciplina, constancia, empuje, empeño. Anteriormente estuvimos con otro alcalde que nunca lo escuchó, lo decía que nosotros no éramos productivos. Hemos tenido buenos resultados sin tener mucha implementación. Porque intento día a día poder sacar un poquitito de lo que aprendí de él y poder transmitírselo a mis estudiantes. Entonces tú pasabas la mitad en el colegio y la otra mitad la pasabas con tus compañeros, éramos como una familia. No sé si siento algo todos los días al ver el estadio, una nostalgia tremenda, es como que se te haya encendido la casa. Vallenar es la cuna de la gimnasia en Atacama. Es la disciplina que más logros, triunfos y podiums ha entregado al palmarés deportivo de la ciudad. Incluso mucho más que el fútbol y el básquetbol, tradicionales disciplinas deportivas que conllevan fanaticadas y despiertan más pasiones que la gimnasia. Sin embargo, más allá de todo análisis, ha sido la gimnasia el deporte a nivel local que ha entregado más primeros lugares en torneos nacionales, más seleccionados nacionales, más representantes locales en el extranjero y deportistas vallenarinos en lo más alto de la categoría. Y todo esto con la menor cantidad de recurso posible. La creación de la Escuela de Cultura Deportiva, junto con la de Cultura y Difusión Artística en 1972, permitió que la gimnasia, a diferencia de otras disciplinas deportivas, tuvieran mayor atractivo entre los niños de la época y lograra un mejor desarrollo a nivel comunal. Los inicios siempre son complejos, son difíciles, y si no se arriesga, nunca se sabe cómo puede terminar, y más aún en el deporte, que permite a las personas crear y formar disciplina, fomentar el esfuerzo y la perseverancia, y despertar el ansia de triunfar, no solo en el deporte, sino que en la vida. Y esta ansia de triunfos las despertó el mítico Estadio Marañón, que fue donde todo comenzó.
Mira, cuando llegamos al Estadio Marañón, en primer lugar estaba totalmente descubierto, no tenía, ni como ahora que no tiene techo. Las colchonetas eran unas 3 o 4 que había que estarlas moviendo, y una vez llegaron, cuando vinieron las de Copiapó, cuando íbamos a ir, también para entrenar juntas para irnos ya al sur, una de ellas se cayó porque le faltó colchoneta. Entonces decía la Nancy que cómo podíamos nosotros trabajar ahí. La barra había que estarla secando porque en la noche con el rocío se mojaba y a veces se oxidaba. Así, era una... Claro, no prestaba ninguna garantía. Pero así todo... Bueno, practicar en el Estadio Marañón tenía algunas particularidades. Por ejemplo, el estadio estaba lleno de hoyos, entonces uno para hacer la carrera, el salto, tenía que, ya sabía el recorrido y tenía que evadir algunos hoyos, y cuando llegábamos a los campeonatos era difícil tener que correr en línea recta hasta el trampolín y de ahí al caballete, porque no era lo que nosotros nos encontrábamos acá habitualmente. Nosotros tampoco, las mujeres que tenemos parte de los aparatos de las paralelas asimétricas, nosotros durante mucho tiempo no tuvimos paralelas asimétricas acá, y lo que hacían nuestros profesores con ingenio era utilizar la misma barra paralela de los hombres y levantar una y bajar otra y simular como que esa era la barra asimétrica, pero la asimétrica de las mujeres la verdad tiene condiciones muy distintas porque no solo se levantan de una forma diferente, sino que tiene una separación que es distinta a las barras de los hombres. Entonces, claro, cuando nos enfrentábamos en los campeonatos al aparato propiamente tal que nosotros no teníamos, había una desigualdad que era importante poder resolver. A veces llegábamos antes y ahí el profesor decía, ya, esta es el aparato de verdad, así es que ensayen, miren un poco, ustedes tienen capacidad, tienen talento. Teníamos que nosotros sacar unas colchonetas que eran delgaditas, me acuerdo bien, ya eran como 12 colchonetas, que me acuerdo que hacíamos una hilera. La barra ya era una barra que no... Era un fierro nomás oxidado, con 2 palos, ya no teníamos las famosas calleras, ya que la empezamos a conocer como 2 o 3 años después nosotros. ¿Ya? Esa fue, digamos, un recinto que era prácticamente para básquetbol, para voleibol en realidad. El estadio era, o sea, ahora está reconstruido, abandonado, pero en ese tiempo era antiquísimo y era lo que había al alcance nuestro. No teníamos ningún implemento deportivo, no teníamos colchoneta, eran una especie de frazadas gruesas que se ponían en el suelo. Para hacer las diferentes disciplinas teníamos una barra que habían puesto dos pilares, me acuerdo, y un fierro atravesado. Era fierro, nosotros vivíamos con nuestras caderas moradas, hacíamos ejercicios a pie pelado por lo general porque en ese tiempo no había muchos recursos, ni nuestras familias tampoco tenían muchos recursos. Entonces, preparándonos en el viejo, querido y glorioso Estadio Marañón, en donde todo era difícil porque las colchonetas eran los colchones que quedaban debajo en las casas, la barra la levantamos ahí con los papás, 2 verticales de madera y un cañón que la envolvimos con una tira así para evitar tanto callo en el trabajo que era constante ahí el profe Sergio, en donde el Estadio Marañón era la cuna del deporte de la comuna. Estaba el baloncesto, estaba la gimnasia, se hacía futbolito, entonces era la concentración de todas las actividades deportivas y allí apareció la gimnasia. Bueno, mis primeros recuerdos de cuando comencé en la gimnasia aquí en Vallenar, yo creo que fue cuando tenía como 8 años. O sea, hace hartos años atrás, hace como 40 años atrás. Y entré a gimnasia, no recuerdo muy bien por qué, no sé si me llevó mi mamá, mi papá, pero sí me acuerdo que era extremadamente inquieta, muy inquieta. Por lo tanto, lo mejor en ese momento era entrar a gimnasia, a la escuela de deporte.
Yo conocí a la Escuela de Deporte por intermedio de unos compañeros de curso y posteriormente vine con unos amigos míos del barrio. Estuve de septiembre a diciembre haciendo gimnasia y no tenía idea de qué es lo que era la gimnasia, pero sí tenía la habilidad que digamos que nunca la habíamos explotado. Y aquí se dieron los primeros indicios para poder saber que yo todas las monerías que hacía eran ejercicios que tenían nombre y apellido en la gimnasia. Súper artesanal, con decirte que, o sea, yo creo que había unas colchonetas así como de camarote, esas que era una esponja y un género arriba, ni siquiera eran muy, y dos como casi profesional. Y la barra eran 2 palos de 2x2 y un fierro. Ahí era esa la barra, y que lo hacíamos detrás de la galería. Pero así todo, nosotros eran las ganas de poder estar en este bello deporte y la convocatoria, porque íbamos todos los entrenamientos todos los días, y eran entre 2 y 3 horas diarias, así que era una cosa así, sería imposible faltar. Bueno, entrenábamos ahí en el Estadio Marañón. Por lo que recuerdo, era colchoneta, y para poder hacer un fiflag o aprender a hacerlo, teníamos eso, que no sé cómo se llaman en realidad, pero eran como unos cinturones, y 2 personas iban a los lados y nos llevaban corriendo y hacíamos los flip-flap. Es lo que me acuerdo yo de ese entonces. Empezamos a trabajar en la Escuela Marañón, en el Estadio Marañón. Estadio que efectivamente era al aire libre, que tenía un par de cosas que armábamos y desarmábamos. Vivía Roa en ese tiempo acá, y después habían 2 bodegas y esa era la oficina. Ahí teníamos todos los instrumentos y se mantenían, no se arrojaban las pelotas, y que colchonetas teníamos como 3 colchonetas que alguien nos regaló, no me recuerdo, y unos colchones de cama. Esas eran las caídas. Y un potro que conseguimos, un caballo salto, y así trabajamos. Le dábamos duro al suelo, y a la barra y al salto. Eran los 3, digamos, porque no conocíamos ni las paralelas, las arillas. Eso lo subimos cuando entramos al federado, y ya empezamos nosotros a tener esos aparatos a través de DGD, cuando DGD implementó con suerte a Copiapó, y yo, me dice el simpático, me los traje de allá. Sí, artesanal. Y la gimnasia nos repartíamos por la orilla, el básquetbol, la gimnasia de espacio allá. Y en fútbol, fíjate que trabajaban allá, Manuel Emilio trabajaba atrás. Ahí trabajaba como futbolito con los niños. Una de las primeras pruebas de fuego para los gimnastas fue el Torneo Nacional de Temuco, su primer certamen donde serían evaluados por jueces y podrían medirse frente a otros deportistas. Tenían entre 8 a 10 años, pero unas ganas tremendas por triunfar. Y se hace el año 77 el primer campeonato nacional de gimnasia artística en Temuco. En Temuco, entonces nosotros nos atrevimos a participar. Juntamos 6 varones, 6 damas, ¿no? Copiapó también tenía, y ahí tuvimos que eliminarnos con Copiapó, y quedamos 5 chicas de Vallenar, una niñita de Copiapó y los 6 varones de Vallenar. Participamos en el primer campeonato nacional, y con mucha suerte, compitiendo ya en esa oportunidad, pues Santiago era potencia, Curicó y Arica eran, digamos, tenían ellos su gimnasia ya a nivel federado. La cosa es que ahí con los chicos, los primeros niños que tuvimos resaltando, Gino Galdavine, Claudio Delgado, Juan Pablo Risi, Carlitos Proboste, ¿no? Y ahora todos profesionales, y las niñas también, Jacqueline González, la chica esta, la hija del Pelé, que le decimos nosotros, ¿no? Rina Tirado, y una niña de Copiapó, y 2 hermanitas Silva, que eran mellizas, gemelas. Hoy en Temuco fue muy divertido. Primero fue un viaje larguísimo, pero como era tan chico y era nuestro primer campeonato, era emoción a concho.
y nuestras camisetas, decía Vallenar, pues, decía una cuestión, y pantalones largos, no, todo bonito, y zapatillas nuevas, todo muy... En nuestro primer campeonato fue muy emocionante, creo que sacamos un cuarto, quinto lugar, no recuerdo bien. Y de ahí nos fuimos a Temuco a participar al Nacional. Hermosa, pues imagínate, en esos años salir nosotros solos con un profesor, o sea, era como más difícil quizás, que los papás como eran también, realmente era difícil, pero lo logramos y fuimos y estuvimos muy unidos allá, estuvimos en una, creo que era como un colegio. Fue una linda experiencia, entre ellos estaba el Carlos Proboste, también estaba el Delgado, el Claudio Delgado, estaba el hermano del Ibar Páez, había un chico parece de Copiapó, no me acuerdo, pero de las niñas también venían, hicimos un grupo con las gimnastas de Copiapó que las dirigía la Nancy Merle. Sí, pues el primer campeonato, bueno, se hicieron campeonatos regionales, íbamos a Copiapó, Chañaral, recorríamos, digamos, la región y después se hizo el campeonato en Temuco. Y para eso me acuerdo yo que había un solo cupo y quedábamos dos personas que podíamos ocupar ese cupo. Y al final el profesor decidió llevarnos a las dos, que en ese tiempo era la Pati Delgado y yo. En donde se conformó una selección, se armó un equipo y salió cuarto de ese nacional. Y recuerdo que cuando tuvimos que esperar el bus para ir al sur, viajamos en un Mercedes, un 303 con Arica, porque Antofagasta se había ido en avión. Entonces lo primero que dijimos nosotros, Antofagasta es potencia, porque si se van en avión, bueno, nosotros viajamos en bus junto con Arica, la pasamos súper bien con ellos, hasta el día de hoy somos grandes amigos con algunos, y llegamos al Nacional y dimos digamos, ahí comenzamos a construir la historia de la gimnasia en Vallenar. Luego del torneo en Temuco, vinieron más participaciones a nivel nacional, logrando destacados y meritorios lugares. En Antofagasta, por ejemplo. Eso fue en Antofagasta, creo que fue en el Estadio Sokol, no me recuerdo, pero fue nuestro primer campeonato en el cual trajimos medalla, o sea, vicecampeón nacional, campeón de Chile también tuvimos, y fue felices. Estábamos en un hotel, y esa otra cosa que también, cabros chicos, estábamos en un hotel, en un piso, con delegaciones, era muy novedoso, y también en un grato ambiente, y obviamente en la competencia ya venían mucho más delegaciones, ya la gimnasia se estaba procesionando a nivel de deporte, a nivel de infantiles, y era súper bien mirado llegar en muy buenos lugares a esos campeonatos. Sí, y esa vez sacamos un segundo lugar en varones por equipo. Sí, no, es que le poníamos harto empeño, harto ñeque, en base a sacrificio más que nada. Pero sí, estuvimos en buenos lugares a nivel nacional. Ahí éramos chicos, súper chicos. Pero me acuerdo que no teníamos ni vestimenta. Y Sergio Iribarren se movió para que tuviéramos lo que era los buzos, ya un bolsito, me acuerdo, ya uno chiquitito que había, muy pequeño, ¿ya? Y ese era lo que era nuestro equipo, en realidad era éramos bien pobres, bien humildes en ese entonces, no teníamos las armas como otros equipos, como el de Talca. En vista de los buenos resultados y las medallas que ya estaban llegando a Vallenar, Iribarren se entera de la creación de la Escuela de Talento Deportivo en Santiago, por lo que se contacta con los encargados de esta entidad y solicita a un veedor para que pueda evaluar a sus muchachos. En el año 79 se crea la Escuela de Talentos Deportivos en Santiago
y nosotros solicitamos a un veedor que vino a tomar examen a nuestros chicos y ahí quedó Yerko Gajardos Correa, ¿no? Jordi Santander Olivares y Claudio Mérida, Mérida Miere y a Santiago. Y Yasna Proboste también, pues bueno, Yasna tenía 10 años en ese tiempo, 9, 10 años. Estuvo, bueno, ella ya duró un año porque echaba de menos a su familia, estaba muy chiquitita, pero los otros chicos siguieron trabajando y estudiando en el INBA, ¿no? Y todo gratis en Santiago. Por eso pues, nosotros y empezamos a hacer potencia en Chile. Empezamos en los campeonatos del año, ya entramos al federado y ya compitiendo con los 6 aparatos. Me acuerdo que fuimos a un campeonato en una oportunidad, a unos campeonatos federados que se llamaban, y en esa oportunidad llegaron gente de este proyecto que se llama Escuela de Talento. Nos hizo una evaluación a todos los que competíamos. Hubo un proceso de selección y en primera instancia me parece que llegó César Quesada primero, y al año siguiente, o no sé si en el mismo año, quedé yo, el Jorge Espinosa, la Yasna Proboste, y al año siguiente, un par de años después, Jordi Santander. Yo creo que Vallenar saque tantos o haya sacado tantos campeones nacionales en gimnasia y tan buenos representantes de la gimnasia a nivel nacional es por la garra que tiene el gimnasta vallenarino, porque las condiciones nunca han sido las mejores, nunca, desde mis tiempos hasta ahora mismo nunca han sido las mejores, y sin embargo han habido gimnastas de excelencia. Tenemos, de mis tiempos estaba la Yasna, estaba el Yerko, estaba el Punto, estaba el Tony, y pido disculpas si alguno se me escapa, pero en condiciones paupérrimas llegaron muy lejos y representaron muchas veces a Chile. ¿Qué es lo que los hizo ser campeones o qué es lo que hizo que la gimnasia vallenarina se destacara dentro de otras regiones que tenían sí las condiciones? Yo creo que es la garra de gimnasta vallenarino. Acá en la ciudad de Vallenar habían jóvenes que participaban, que estaban también en la escuela de talento, que eran basquetbolistas. Y en el caso de la gimnasia, nosotros participamos de esta jornada y al tiempo pasaron algunos meses y recibimos una carta en mi casa en donde se le informaba a mis padres que yo había sido seleccionada para participar de la Escuela de Talentos Deportivos en Santiago. Venían ahí todas las instrucciones. Yo estaba feliz, tenía 10 años en ese momento y bueno, uno nunca, como niño, a mí me encantaba hacer gimnasia, eso era la razón de mi vida y yo la verdad en ese momento lo único que sentía era una alegría enorme de poder partir a Santiago, a la Escuela de Talento y seguir haciendo lo que más me gustaba, que era poder realizar entrenamientos de gimnasia. Mi mamá siempre se recuerda en que yo en cada momento libre que tenía lo dedicaba a la gimnasia. Desde chica yo creo que no dejé cama buena en mi casa porque esos eran mis colchonetones y saltaba y bueno, las camas de esos tiempos eran distintas, tenían resorte o algunas tenían palos de madera y ahí nosotros hacíamos de las nuestras en cada momento. Ella se fue muy joven de la casa a Santiago a la Escuela de Talento y bueno, de ahí desarrolló su carrera de la gimnasia, estuvo en la selección nacional y participó de torneos importantes representando a Chile, así es que Vallenar siempre tuvo buenos gimnastas, los ha tenido y con la infraestructura que hoy existe los va a seguir teniendo. En diciembre me llevaron a Copiapó a hacer unas pruebas y quedé seleccionado para un proyecto que se llamaba Escuela de Talentos Deportivos en Santiago y esto estaba bajo el alero del Comité Olímpico de Chile. Ahí pasé 5 años de infancia practicando gimnasia 4 horas al día y obviamente los resultados en comparación a cómo se entrenaba acá fueron mucho más rápidos y eficaces.
teníamos entrenadores que se dedicaban solamente a la gimnasia. Yo cuando me fui el año 82 me fui solo. Yo ese año fui el único que recuerdo que salí de Vallenar. Había estado el año anterior Yasna, pero se había devuelto, por lo tanto llegué yo allá y había estado Claudio. Claudio creo que también había estado el año anterior. Yo con quien estuve compartiendo tiempo allá fue con César Quesada, que se había ido un par de años antes y que alcancé a estar 1 o 2 años. Después él salió y yo seguí hasta los años que te cuento. Pero efectivamente antes habían estado varias personas en la Escuela de Talentos, los que te mencioné, no recuerdo el nombre, del Tony, Yerko, que recién tuve la posibilidad de conversar telefónicamente con él. Pero Vallenar era una máquina de generar gimnastas de categoría. Por lo tanto, te mencioné recién varios, que estamos hablando de ser parte de la selección, donde tú llegan solamente 6. Y yo hacía la pasadita, te mencioné más de 6. Entonces, imagínate cómo era Vallenar como potencia y reconocido a nivel nacional en la gimnasia en esa década. Llegan a la Escuela de Talento y tienen un régimen distinto al que tienen acá. Totalmente. Y ahí empiezan a regir los horarios, porque tenía que ser todo en relación a los estudios, porque no te dejaban el deporte, tú no lo podías. Las cosas eran unidos. No te dejaban dejar los estudios por el deporte, tenía que ser complementado y los horarios te los arreglaban, sí, ¿ya? Había muchos aspectos ahí que manejaban muy bien porque teníamos, ¿cómo se llama? Una persona que nos asesoraba, ¿ya? ¿Hasta qué curso llegó allá? ¿Hasta cuarto? ¿Hasta cuarto? Sí, hasta cuarto. Sí, lo saqué ahí. ¿Y de qué edad? ¿A qué entró? Tiene que haber sido más o menos como a los 12 años más o menos. Sí, más o menos. Sí, pues sí. ¿Fue la casa? Sí, totalmente, no teníamos idea de nada. Llegamos unos pollitos allá, ¿ya? Y salimos unos leones. Yo vivía la semana completa en el internado, con régimen de internado, o sea, 7 de la mañana todos levantados, desayuno, 7:30, para entrar a clase a las 8, almorzábamos ahí, hacíamos toda la vida durante la semana era ahí. Y los fines de semana nos íbamos a casas familiares y nos ingresábamos nuevamente el lunes a primera hora. Sí, sacrificado, sí. Como estar preso. A finales de la década del 70, los gimnastas de la ya conocida y reconocida Escuela de Deportes de Vallenar se trasladan a un nuevo edificio, una nueva casa, pero con un poco de mejores condiciones que las que habían en el Estadio Marañón. Siempre dentro de, digamos, de la distancia que había entre el gobierno militar y nosotros. Estaba de intendente don Augusto Cheire, y en Vallenar estaba don Fernando Rossi y don Julio Santamaría, que eran jefe de plaza y mayor comisario, los dos eran mayores, tenían sus niñitas en el estadio Marañón. Y bueno, y un día llegaron allá, como ellos nos trataban, de no muy buena forma, me retaron porque tenía las niñas ahí, había pelados trabajando. Le dije yo, bueno, hagan un gimnasio. Y sucede que ahí yo le dije, bueno, háganme un gimnasio. Y ellos a poco tiempo nos hicieron este gimnasio. Expropiaron, era el Radical Obrero, el Club Radical Obrero, y aquí estaban en ese tiempo los carabineros jubilados por Capresca. Entonces ellos, como estaba expropiado, y hacían, digamos, a su manera las cosas, en poco tiempo me dijeron, ya, ahí tenía un gimnasio, hace lo que queráis ahora, y trabaja con los niños.
Y ahí nos llegaron este gimnasio, yo mismo lo diseñé. Y todavía hasta me acuerdo, la constructora era de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales de Copiapó, el señor Navea. Yo lo diseñé y fuimos el primer gimnasio que tuvimos un foso olímpico, no grande, pero dentro de las posibilidades. Y ahí empezamos a perfeccionarnos ya con los niños y nos empezamos a llegar a barato. Empezó también Digeder en ese tiempo y a través de proyectos a Digeder empezamos nosotros ya a... Pero profesores como el Nono Miere, profesores como mi compadre Adaro, nos complementábamos entre todos y todo el mundo cooperaba. Y qué importante lo que no se ve en estos días, no había envidia. Primero era una media agua, porque pertenecía a los carabineros, ese el Focapreca. Era una media agua que cuando llovía teníamos que hacer natación, porque pasaba todo el agua y se acumulaba, no tenía salida de agua en el patio, porque era un patio prácticamente. Y ya después ya nos mandaron a la escuela 5 para construir el gimnasio este. Allá estuvimos como 2 años. Nosotros en comparación con otras asociaciones de gimnasia, yo creo que éramos los más precarios. Yo creo que por el espacio físico también, nosotros entrenábamos en donde está actualmente la escuela de deporte, que era muy poco espacio, así que por ejemplo no usábamos tapete olímpico, usábamos colchonetas, las que conocen generalmente. Entonces eso tenía sí un beneficio, porque el tapete olímpico es una estructura que tiene una especie como de resorte debajo, después una base y después una alfombra. Entonces eso te permite, cuando uno hace la gimnasia en el terreno, te da impulso. Como nosotros no teníamos esa tecnología, el impulso que nos dábamos era de nosotros mismos, con nuestras piernas y lo que daba la colchoneta. Entonces cuando íbamos a competir y competíamos en este tapete, para nosotros volábamos, saltábamos y dábamos buenos giros. Entonces por ese lado era bueno. Y ahí en un principio no está el gimnasio como era, tenía un techo normal de 2,50 m. Tuvimos que sacar una parte del cielo y del techo para poner la barra. Y ahí los compañeros más altos, como por ejemplo me recuerdo el Flaco Torres, tenía que doblar las rodillas para no chocar con el zinc arriba. Y la verdad es que ha sido bastante sacrificio hacer gimnasia en Vallenar, y no me refiero al sacrificio como nosotros como gimnastas, me refiero al sacrificio adicional que hemos tenido que dar, en donde vemos que en otras regiones, en otras provincias de Chile, se ha ido creciendo con la gimnasia, y a la vez, y a la par y en paralelo, se ha ido creciendo en implementación. La verdad que equipamiento y la infraestructura del colegio no eran las más adecuadas. Trabajábamos a intemperie, teníamos equipamiento muy antiguo, no habíamos actualizado en cuanto a equipamiento de lo que es paralelas, barras, de suelo, no teníamos dónde trabajar, prácticamente con colchonetas. Generalmente cuando salíamos a competencia eran tapetes que son especiales, digamos, para hacer la actividad de suelo, pero nosotros generalmente la hacíamos en piso acá o colchoneta, no teníamos los medios para poder tener un tapete, que el tamaño del gimnasio no era el adecuado, no cumplía con digamos, los requisitos de tener un tapete. A la intemperie, que en el invierno nos jodíamos frío, la neblina ahí encima, nosotros entrenando, bastante frío. Bueno, nuestros mamás o apoderados siempre nos tenían ahí un tecito, una leche, digamos, preparada después de cada entrenamiento. Nosotros teníamos caballete hecho a mano, que lo hacía el Chico Punto, que está ahí. Él era el que hacía los caballetes para trabajar, practicar nosotros. Y después don Sergio empezó a mover y todo, empezó a como a motivarse en meterme más a la gimnasia, y buscó ayuda, y igual mi papá. Ahí donde está actualmente era digamos una chocita nomás, teníamos un techo, 4 palos parados que se llovía entero, los niños andaban ahí en el pozo de agua muchas veces,
pero a ellos les gustaba, pues bueno, era lo que teníamos hasta el momento. Después nos fuimos al gimnasio, ahí en el gimnasio ya la cosa cambió, ya teníamos mejores, bajo techo estábamos, entre comillas, porque de ahí mirábamos los departamentos. Esa era una casona que tenía todo, una muralla que no estaba, y de ahí se miraba a los ¿cómo se llama?, a los departamentos, y de ahí bajaban dos niños, hijos de este niño Fuentes del banco, a jugar en las colchonetas. Pues la chica chiquita, andaba como de 2 o 3 años, se daba vuelta en la colchoneta, ella iba a jugar allá. Los recuerdos parten, justo yo te decía que me daba mucho recuerdo este recinto, porque parten por este recinto. Yo recuerdo que aquí había un techo bajísimo en los años antes que yo me fuera, y habían tubos fluorescentes. Y cuando alguno de los gimnastas más altos hacía un mortal con los pies le pegaban a los tubos. Entonces, estaba más o menos similar, caían los tubos y estallaban en el piso, así que teníamos que salir a buscar la escoba, a barrer y seguir entrenando, porque si no, no podíamos parar. Eran condiciones muy distintas. Era la mitad del gimnasio era techado, la otra mitad del gimnasio era un patio abierto. Si nosotros hubiésemos tenido esta infraestructura en esos tiempos, imagínate qué resultado hubiésemos tenido, si te estoy hablando de otras condiciones. Tal vez también eso fue lo que nos dio a nosotros también un plus para poder esforzarnos más. Yo de verdad que he pasado por el gimnasio y no está muy cambiado, los implementos son los mismos. Yo cuando terminé la universidad incluso trabajé como preparador o técnico en gimnasia, y la verdad que el gimnasio es súper parecido a lo que estaba antes, los implementos son los mismos, pero no por eso hay que bajonearse. Quizás las condiciones en otras ciudades son distintas, pero aquí en Vallenar siempre ha salido, hay buena sangre de gimnasta, así que yo... Que es una historia larga de los aparatos, de cuidar los implementos, lo poco y nada que siempre hemos tenido. No sé, mi mamá me cuenta historias de, qué sé yo, cuando yo era chico, no sé, que se les llovía el techado donde entrenábamos en esos tiempos y había que correr los apoderados solamente a tapar los implementos porque era lo poco y nada que teníamos. Y aún así la constancia, el entrenamiento y la dedicación que nos entregaban, los valores, todo eso que nos entregaban los profesores era fundamental, y el apoyo de nuestros papás. A través de la prensa de la época, apoderados de la Escuela de Gimnasia solicitan al intendente de Atacama los recursos necesarios para realizar mejoras en el recinto, pues señalan que toda la región está consciente de que la gimnasia vallenarina merece eso y mucho más por la excelente labor que ha mostrado. Incluso una de las últimas mejoras que tuvo en la década del 80, el gimnasio local, fue producto de las deplorables condiciones en que se encontraba. En 1983, un derrumbe del cielo raso dejó en evidencia el mal estado del recinto. El esfuerzo para este grupo de deportistas locales dio al poco tiempo sus frutos, pues muchos de ellos tuvieron un paso por la preselección y selección chilena de gimnasia en diversas épocas, que permitió alcanzar reconocimiento y dejar en alto el nombre de la ciudad. Estando yo en Santiago en la selección durante los años que estuve, me dio la oportunidad de conocer todo Sudamérica, e incluso parte de otros países de Latinoamérica, conocer otras culturas. El colegio donde yo estudiaba en Santiago era un colegio muy bueno, de alto renombre, como el Barro Arana, donde efectivamente se me fueron abriendo otra visión de conceptos que yo no manejaba o que no tenía en mi entorno inicial, ¿ya? Por lo tanto, definitivamente el hito pasa por hacer deporte, por tener una disciplina que me permitió hasta el día de hoy tener éxito en la vida. La selección nacional fue el año 89,
inicios del 89, porque el sudamericano fue acá en Chile, Santiago, en octubre del 89. Y dentro de ese proceso, bueno, tuvimos entrenamiento muchas veces que viajar a Santiago con profesores que venían cubanos, me recuerdo, de Estados Unidos también, que venían exclusivamente a prepararnos, digamos, para enfrentar este desafío que era el 9º sudamericano en Chile, que se realizaba acá. No, lo que pasa es que nosotros habían campeonatos todos los años y yo de mi categoría salí en retirada, a veces salía campeón nacional y era como que tenía que ir a defender, igual que los boxeadores, ir a defender el título y siempre estaba ahí. Porque mucha gente no lo sabe, pero Vallenar ha sido una de las ciudades que, aparte de la región metropolitana, por supuesto, ha tenido más gimnastas en las selecciones nacionales en las diferentes edades, ya sea preinfantil, infantil, juvenil, y en edad adulta ya han llegado muy pocos porque aquí no hay para hacer más gimnasia. Poco a poco, la disciplina fue ganándose un nombre a lo largo de Chile. Certamen en el cual participaban, lograban un lugar en el podium y siempre regresaban a Vallenar con medallas. Vallenar estaba en lo alto de la gimnasia y junto con Curicó, Arica, Santa Cruz y Santiago se peleaban los primeros lugares en los torneos nacionales. Y fue que gracias a estos torneos, los gimnastas locales fueron parte de certámenes internacionales representando a Chile y logrando preseas a nivel internacional, como es el tercer lugar logrado por Daniel Rivera Portilla y José Madariaga Fuentes y otros deportistas locales como Raúl Rocco y Javier Ardiles, que también triunfaron representando a Chile. En 1989, José Madariaga Fuentes era alumno de la escuela D71, tenía 13 años y estaba en séptimo básico. Y Daniel Rivera Portilla, de la escuela D57, de 12 años, fueron con esfuerzo a representar a Chile en Santiago. Posteriormente, con el tiempo, sobresale Raúl Rocco, que representó a Chile en campeonatos nacionales. Internacionales, Raúl Rocco fue un panamericano, Javier Ardiles Lobo, que él se vino porque estaba enamorado, se vino a Santiago, era mejor, en ese tiempo mejor que Tomás González, con más condiciones que Tomás González, pero él se vino, cuando se estaba iniciando recién también a otro nivel Tomás González, se vino Javier Ardiles, él también estuvo en Toronto en un panamericano. El 81, para el campeonato sudamericano infanto juvenil en Santiago, el equipo de 4 o 2 eran chicos nuestros, yo entrené ese equipo, estaba el chino que es Daniel Rivera Portilla, ¿no? Y el otro chico, uno de los canales también. Estos 2 niños fueron seleccionados chilenos, reventaron a Chile. Orgullosos, digamos, y Vallenar los quería mucho, ¿no? Bueno, en ese sentido, uno a lo mejor como niño, o en ese momento como madurez o más chico, no le toma el peso, digamos, como es ahora, pero lo comunicó, digamos, don Sergio, me acuerdo, fue a la casa, conversó con mi mamá y digamos lo que se venía en adelante, que era que teníamos que estar más tiempo en Santiago, entrenando allá, para podernos preparar bien para cuando fuera el sudamericano. Entonces lo tomamos con bastante mesura, digamos, y una vez que ya nos fuimos involucrando con respecto a lo que nos exigían, digamos, como al nivel que teníamos que llegar, nos fuimos dando cuenta de dónde estábamos parados, donde íbamos a representar a Chile, digamos, en un sudamericano gimnasio. Así que en un principio lo tomamos con calma, pero después ya fuimos en el tiempo tomando el peso a la situación y ya compitiendo, ya sintiéndose orgulloso, digamos, de haber representado al país en un campeonato de gimnasia acá en Chile. Que para llegar a la selección fue otra cosa, porque yo tuve que pasar muchas cosas primero antes de llegar a la selección, pero
competía, me preparaba siempre para ganar, porque no sacaba nada con que mi papá se sacrificara buscando ayudas por aquí y por acá para llegar asignado. Así que le daba, ¿no?, pues todo lo que fuera competencia, y igual hacen como exámenes que uno tiene que ir a dar a Santiago, los llaman y el profe íbamos con nosotros, con el chino, y a dar como pruebas que teníamos que hacer, cumplir con ciertos requisitos. Sí, teníamos que dominar algunos ejercicios básicos para tener como el fuerte ya a la selección, porque son pruebas como que tienen su ejercicio básico. Por ser de 10 ejercicios tienen que ser tanta cantidad de una categoría. Por ser un ejercicio puede ser un rondá, una rueda, un fiflá, un mortal atrás, mortal doble, con giro, sin giro. Algunas, las series de suelo tienen que tener ciertas variantes y cumplir con esos requisitos para poder llegar a entrar. Pues nosotros cumplíamos con esos requisitos, empezamos a cumplir y después lo llamaban así. Nosotros ocupamos el tercer lugar como equipo, claro, como equipo, porque bueno, eso cada uno representa por aparato, pero después la sumatoria de todo el equipo, digamos, eso es lo que da el lugar, digamos, primero, segundo, tercero, donde dentro de los equipos fuertes, bueno, siempre ha sido Brasil, Argentina, Venezuela, que siempre están peleando dentro de los primeros lugares. Y en esa oportunidad me parece que fue Argentina, Brasil, Chile, si no me equivoco, digamos, el podio de ese campeonato. Sí, la verdad que tuvimos harto reconocimiento. De hecho, después nos entregaron un decreto exento 2005, un decreto que nos entregaron que quedamos como que lo entregaron en un aniversario de Vallenar. Nos entregaron a todos, digamos, un decreto que estábamos prácticamente en la historia de Vallenar, pues supone que estamos en los libros de la historia de todo lo que han recibido ese decreto. Claro, y eso fue por la destacada participación que tuvimos en el campeonato, digamos, sudamericano. Y también sin dejar atrás los logros que hemos hecho, digamos, de haber salido campeones nacionales, de siempre estar compitiendo y estar, digamos, ahí en los diarios. Claro, bueno, en mi caso fui campeón nacional, general, digamos, vicecampeón, tercer lugar, igual que José Madariaga también Los logros de la Escuela de Deportes de Vallenar han traspasado las fronteras regionales y el nombre de la ciudad ha estado permanentemente en los primeros lugares nacionales. Los deportistas locales han dejado Vallenar en lo más alto de la categoría, a pesar de las carencias y necesidades, destacando que el esfuerzo y el amor propio ha permitido el éxito en la disciplina. El constante entrenamiento y riguroso que teníamos en ese entonces nos llevó a varios de nuestros compañeros siempre estar peleando en cada torneo los primeros puestos. Me acuerdo que siempre yo y otro compañero peleando el podio, peleándonos las medallas de oro, y a nivel nacional, federados que participan, como tú puedes saber, de todos lados de Chile. Y a nivel competitivo estábamos súper bien y siempre estábamos peleando el podio. Por eso te digo yo que cuando tú llegas, o sea, estás constantemente entrenando, los resultados se dan. En este caso la disciplina de nosotros y los resultados nos dio para estar siempre en por decirte, los top 10. Mi equipo por lo menos siempre estaba en los top 10 de Chile. Nosotros y amigos siempre peleando las medallas. Y también tuve la oportunidad de participar en 3 nacionales de gimnasia, que fueron en Pichilemu, en Curicó y en Santiago. Y también tuve la oportunidad de ir a Arica y Antofagasta gracias a la gimnasia.
representando a Vallenar. Sí, es una pregunta que la verdad que todos los gimnastas de Vallenar nos preguntábamos, porque cuando íbamos a competir nosotros llegábamos a gimnasios donde habían tapetes y nosotros entrenábamos en colchonetas, o quizás ellos tenían los mejores implementos, nosotros la verdad que teníamos poco apoyo en ese tiempo, los implementos quizás bastante estaban deteriorados, pero siempre entrenábamos. Yo creo que nosotros éramos muy dedicados, nos gustaba harto la gimnasia y teníamos un grupo de amigos súper buenos que nos apoyábamos bastante, y quizás los profesores nos encantaron a nosotros que nosotros le tomamos el gusto al deporte y nos fue bastante bien. Pero eso se llama solamente altas expectativas. Cuando un profesor tiene altas expectativas en sus estudiantes, puede lograr todo lo que se proponga. Y ese, como le digo yo, un gran referente, y creo que yo ahora como profesional también de la educación es una de las cosas que a mí me hacen sentido, el tener altas expectativas en nuestros niños, independientemente de su clase social, de dónde vengan, del entorno en el que están insertos y de los materiales o las condiciones que nosotros podamos ofrecer. En esa época, y bueno, antes que yo entrara a la escuela de deporte, las condiciones eran bien precarias, bien mínimas para poder realizar bien el deporte en sí. Y contábamos con poco aparato, poca implementación, incluso teníamos que entrenar a veces a la intemperie. Pero yo creo que el que la escuela de deporte haya conseguido buenos deportistas seleccionados, campeones nacionales, se debe en parte importante a la motivación de los profesores en sí, netamente en esa época con Sergio Iribarren, y también obviamente la motivación de nosotros que teníamos para realizar la gimnasia. El deporte les inculcó a estos muchachos disciplina, compañerismo, amor por la disciplina y ánimo de triunfar. Fuese en el recinto que estuvieran, aunque las condiciones fueran precarias y mínimas, ellos sabían que a través del deporte y la gimnasia podían conseguir destacados resultados. Y son precisamente sus profesores quienes entregan valores y enseñanzas a estos deportistas, dejándoles claro que además de ser buenos exponentes de la gimnasia, deben ser mejores personas y nunca olvidar sus estudios. Muchos de ellos son recordados por estos ex gimnastas, pero con especial cariño recuerdan al profesor Sergio Iribarren Cárdenas. Ahí estaba la de Linda, estaba el Sergio Iribarren, también Manuel, que hacía fútbol, el Ibar Páez, y Raúl, que era el director. Está Sergio, está Páez, que fue el que hizo todo el trabajo específico de salto y barra, que ayudaba al profe Sergio. Está la profesora Mirta Mieres, que fue un gran aporte en aquella época para el desarrollo de la gimnasia y la actividad deportiva. Entonces se estructuró un buen equipo de trabajo que hoy, con la mirada que uno tiene ya siendo un profesional del área de la educación física, ellos fueron clave, digamos, para que uno pudiera a futuro tomar y abrazar esta hermosa carrera que es la educación física. Así es que yo siempre he sido un agradecido de la oportunidad que tuve de poder conocer esta disciplina a temprana edad y a partir de allí comenzar a generar el quehacer para poder llegar a trabajar y prepararme en el área de la educación física. El profe efectivamente ha estado durante toda mi vida con uno, al lado mío. Ya yo te dije, yo me fui a los 10 años a Santiago y ya de antes había estado él en el curso, que fue donde nosotros nos conocimos, seleccionando algunos alumnos para practicar gimnasia. Y hasta el día de hoy, pues, hemos mantenido el contacto. Los mayores de los recuerdos son de felicidad, los mayores recuerdos son de éxito, de logros,
Nunca olvido cuando fuimos al campeonato de Arica, un campeonato nacional con el profe, y en la gimnasia de un máximo de 8 medallas de oro, yo obtuve 7 y una de plata. Y la de plata fue por equipo y fue porque de alguna otra manera el equipo local, que era Arica, en ese entonces tenía algunas complicaciones y el profe con su modestia intercedió para que efectivamente ellos fueran los campeones por equipo y nosotros nos quedáramos con el segundo lugar. El profesor Iribarren, don Bakunin Río, que nos ayudó un tiempo también. No, han habido varios. Oiga, ¿y qué ocurre cuando usted lo nombran a don Sergio Iribarren? No, bien, porque prácticamente me crió. De aquí, de esa edad que estoy ligado aún a la gimnasia, a la parte deportiva. Entonces, buenos recuerdos de antaño. Y ahora también, cuando se ha tirado a concejales, también hemos estado ayudando ahí en esa parte. No, Sergio, un buen profesor. Un profesor, a mí me apoyó mucho él. Me apoyó mucho, me iba a ver a la casa, cómo estaba, todo. Y siempre lo veo, lo saludo, todo. No. Sí, me cuidaba. Sí, cuando estuvimos en el Sudamericano igual, pues estuvimos como un mes entrenando en Santiago. Y él era el papá. Sí, pues, si nosotros estábamos así como internados, estuvimos como un mes internados en el Estadio Chile. Por ejemplo, don Sergio, a él yo le agradezco infinitamente porque mi hijo, bueno, de tantos años que viajó con ellos, de chiquito, ya mi hijo al primer año ya estaba viajando, pequeñísimo, yo siempre confía en ellos. Siempre confía en ellos. Yo en realidad nunca fui, nunca viajé. Él fue encargado nuevo, los mismos profesores que iban, y por don Sergio, pues, yo nunca lo acompañé porque yo tenía muchos hijos chicos. Entonces no tenía las posibilidades tampoco para viajar. Pero ellos siempre, la comunicación, en esa época no había celulares ni nada. Así que yo me acuerdo que yo iba a la casa de una profesora del mismo colegio, del mismo gimnasio. Así que ella me decía, vaya a tal hora y vamos a hablar con su hijo, vamos a hablar con don Sergio para ver cómo está, qué necesita, qué es lo que... Así que muy buena comunicación, bien preocupados de los niños, excelente. De eso yo doy fe de que mi hijo fue muy bien cuidado por ellos. Sí, y siempre llegó sano y salvo. Jamás me llegaron con un problema, que le pasó esto, que lo otro. Nunca, 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 siempre bien. Nuestras vidas, recordamos a quienes nos acompañaron también en este proceso, desde Sergio Iribarren, Bakunin Río, la profesora Marta Peters, por cierto, Mirta Mieres, que también durante muchos años acompañó este proceso, y por cierto, aquellos que también nos acompañaron desde la Escuela de Talentos o la selección chilena en donde estuve. No, en ese tiempo él era como nuestro ídolo. Era un gran referente. Era un gran referente y yo creo que gracias a él nosotros logramos tener, hasta el día de hoy lo más probable, excelentes gimnastas. Un muy buen recuerdo tengo del profe, siempre nos saludamos, o conversamos de lo que fue nuestro momento que vivimos en ese periodo, pero sí un gran profesor, un gran formador, siempre preocupado de su alumno, de sacar el máximo provecho. Siempre, luchó por lo que él le gustaba, que era la gimnasia. El profe Iribarren estuvo siempre con nosotros. Me recuerdo que teníamos un profesor, un preparador físico, el profesor Bakunin, y de él nunca más supe. Era el que nos hacía el acondicionamiento físico. El profe Iribarren era el que veía la parte de gimnástica. Bakunin Río.
La gimnasia en Vallenar es parte de la historia deportiva de la ciudad. Más allá de otros éxitos deportivos que haya tenido la comuna, la gimnasia a nivel individual y de equipos es la disciplina que más triunfos ha entregado, pero sin embargo ha tenido muy poco apoyo, recursos y espacios. Es una deuda pendiente. El Estadio Marañón, antiguo recinto deportivo de la comuna, está en constante abandono y en una nebulosa administrativa que impide que se realicen mejoras y que alguna entidad o autoridad se haga cargo para entregarlo a la comunidad y al deporte, en una ciudad que se jacta de ser amistosa con el deporte. La gimnasia es de todos. Los logros de cada uno de los deportistas que pasaron por la escuela de deportes han quedado plasmados en la retina de la comunidad y saben del aporte que distintos docentes a la gimnasia. Quien olvida su historia está condenado a repetirla. Y Vallenar tiene mala memoria. En nosotros está el poder cambiar esto.